bienvenidos a una nueva charla en Infoenergética. En esta oportunidad, para analizar el panorama de la energía solar fotovoltaica y de las redes eléctricas en uno de los países con mayor potencial para esta tecnología, que es Colombia. Y para ello, hoy me acompañan, en primer lugar, por cómo os veo yo aquí, Miguel Hernández, que es presidente de la Asociación Colombiana de Energía Solar, aliados de Infoenergética. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto estar en otro espacio contigo, muchas gracias. Igualmente. Y nos acompaña también nuestros amigos de TVA, en esta ocasión representados por Oliver Quintero. Oliver, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Andrés. Buenos días, Mauro. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias a los dos por sacar un espacio de tiempo para que analicemos y hagamos pues, un poco de radiografía del estado actual de la fotovoltaica en Colombia, con los diferentes segmentos y sobre todo el estado de la red de electricidad, que al final la transmisión no deja de ser uno de los pilares para que la tecnología se siga desarrollando. Así que en primer lugar, si te parece, Miguel, vosotros que tenéis una amplia visión del sector energético, no sé si nos puedes introducir un poquito a cómo está la matriz de generación en Colombia. Ok, Andrés, entonces vamos a compartir. Te confirmo que se ve bien. Ok, Andrés, entonces mira, aquí vamos a mirar un día, el 11 de mayo, que fue un día particular donde la generación solar pues tuvo uno de sus picos, ¿sí? Aquí está toda la generación de la operación de ese día, de nuestra matriz eléctrica pues colombiana, donde vemos que el 82,69% fue hidráulica, es decir, prácticamente teníamos un respaldo casi superior pues al 80% en hidráulica. Seguimos con la térmica con un 10,79%, viene la solar con un 6, un poquito más del 6%, y cogeneración y eólica que tienen una participación muy baja. Eh, Cuando hablamos del tema solar, aquí se incluye tanto autogeneración, que para ese día, para ese momento, para ese día tuvo 1,3 gigavatios hora, digamos, de generación, generación distribuida 0,11 gigavatios hora, generación solar que hace referencia a los proyectos mayores a 10 megas en las utility scale, con una participación de 7,61 y generación menor solar que hace referencia a proyectos mayores a 1 mega y menores a 10 megas, con 3,19 gigavatios hora. Entonces, cuando vemos, digamos, la participación del solar con respecto al total de nuestra matriz eléctrica, pues todavía estamos en un porcentaje muy bajo, ¿no? Este es un día particular porque esta generación, digamos, en el resto, por lo menos para el 2025, ha sido más baja. Ahora, en hidráulica, ¿qué vemos? Cuando se menciona generación menor hidráulica, es cuando hablamos de proyectos igual, de acuerdo a las normativas, menores a 10 megavatios, lo que son las microcentrales eléctricas. Y cuando hablamos de generación hidráulica, pues ya son los embalses grandes que tenemos en nuestro país, que aportaron 156,14 gigavatios hora. Entonces, ese respaldo que tenemos en nuestra matriz es bien interesante. Y pues tenemos también las térmicas, ¿no? Lo mismo, menores a 10 megavatios con 1,37 gigavatios hora y mayores a 10 megavatios con 20,47 megavatios hora. En cogeneración y en generación eólica, pues tenemos todavía una muy baja participación. En Colombia, pues solo está en operación un parque eólico en Alta Guajira. Se están, digamos, mirando tanto costa adentro como costa afuera, digamos, proyectos para futuro aportarle a nuestro sistema eléctrico. Pues esto es un panorama general de ese día en particular de nuestra matriz eléctrica, como para que sea el punto de partida de la charla que vamos a tener el día de hoy sobre nuestras redes eléctricas y la generación que tenemos, ¿no? Fenomenal, Miguel. Muchísimas gracias por esa gráfica que es tan clara, ¿no? A la hora de identificar, pues, de dónde se originan los kilovatios hora que se consumen actualmente en Colombia.
Evidentemente, en las fechas en las que estamos grabando este panel, estamos a mediados casi del año 2025, pues en este año han habido dos grandes blackouts, en Chile y en España, con dos sistemas eléctricos totalmente diferentes, pero que al final pues llevan un poco a la reflexión de toda la transición energética en todos los países y estoy seguro que Colombia no es una excepción, ¿no? Entonces, se puede hacer una comparativa, podemos empezar a pensar en soluciones que ayuden a que la fotovoltaica aporte un poquito más de estabilidad al sistema eléctrico. Y aquí sí que ya te doy pie a ti, Oliver, para que nos comentes desde TVA con vuestra amplia gama de productos y soluciones, cómo lo estáis viendo y cómo se puede ayudar a esta estabilidad. Gracias, Andrés. Efectivamente, lo que hemos comenzado a observar es que gracias a la alta penetración de renovables en los mercados que mencionas, hemos comenzado a perder lo que tiene que ver con la inercia del sistema. ¿Cómo ha funcionado? Y gracias, Miguel, por la presentación. Tradicionalmente se ha tenido esta generación hidráulica y esta generación térmica, donde tenemos estas grandes masas en movimiento que dan una muy buena estabilidad al sistema. Que hemos observado en los apagones que tú has mencionado, aún no hay algo concluyente, pero sí hay algo en común, y es la alta penetración de renovables. ¿Qué ocurre con las renovables? Que aquí estamos hablando es de electrónica de potencia. Ya no tenemos entonces estas grandes masas giratorias, sino son solamente circuitos que simulan las masas giratorias, que es lo que nosotros hemos comenzado a ver como TVA, que efectivamente al perder esta inercia, los sistemas se vuelven un poco más inestables. Entre más es la penetración de renovables, pues efectivamente es más electrónica y no más rodante, lo que hace que eventualmente, en algunas ocasiones, se pierda esta inercia y ante fluctuaciones importantes del sistema, al no haber esta inercia, cualquier perturbación termina generando una desconexión de bloques importantes, que es lo que se cree ha sucedido, porque aún estamos en la forensis de lo que pudo haber sucedido en estas regiones. Ante estas perturbaciones del sistema, algunas de las soluciones que nosotros proveemos son los generadores de voltioamperios reactivos, que es lo que estamos viendo en pantalla. Son equipos que van muy bien para que se peguen junto con proyectos, por ejemplo, fotovoltaicos, donde este equipo, el generador de voltioamperios reactivos, se conecta en media tensión en paralelo, de tal suerte que ante algunas condiciones típicas, como que tenemos esto muy lejos de la red, lo tenemos en puntos inestables, tenemos unas contaminaciones armónicas significativas, tenemos unas fluctuaciones de tensión importantes. Este equipo, en tiempos muy cortos de milisegundos, va ajustando cuántos reactivos le quito o le aporto al sistema para darle una mejor tensión al punto de conexión. De tal suerte que damos una compensación reactiva, podemos entonces mejorar la calidad de la energía tanto en el lado de la línea como en el lado de la carga, proveyendo estabilización en el voltaje, soportando los huecos de tensión que se puedan llegar a presentar en la medida en que él rápidamente va a entregar o absorber reactivos, compensando de esta manera también armónicos y a la final dando una mejor calidad de la red. Así las cosas, vamos a ir acompasados de una mejor penetración de renovables, pero también con equipos más sofisticados como estos generadores de voltioamperio reactivos o hasta los mismos inversores. ¿Qué ocurre con los inversores? Que hoy día los nuevos inversores son grid forming, pero no tienen la capacidad para soportar todo lo que exige el CNO. Entonces, ante estas regulaciones del sistema, para cumplir con la famosa curva PQ, en vez de usar los tradicionales bancos capacitivos que se ocupaba un footprint importante, usamos ahora más electrónica de potencia avanzada que va a ir en consecuencia con el comportamiento del sistema para proveer una mejor estabilidad y así traer una inercia virtual al punto de conexión. Qué bueno, interesante, interesante, Oliver. Además, justo ahora que estamos haciendo esta charla, hace muy poquito que hemos estado en Intersolar y todas estas soluciones han sido muy, muy protagonistas. Muchas de ellas con características diferentes, pero es evidente que todo lo que ha pasado, que comentaba antes de darte paso del blackout de Chile, del de España, ha abierto como todavía más el interés y qué bueno que existan soluciones para dar esa inercia, ¿no? Que es un concepto que ahora de repente todos empezamos a conocer muchísimo más de lo que conocíamos antes. Claro, Regresa. y Sí, dime, dime. para complementar lo que me estás diciendo, efectivamente, nuestros equipos como tal, los inversores, tanto centrales como string, dan estabilidad al sistema, pero el SVG como tal es un equipo diseñado solamente para proveer más estabilidad al sistema y mejorar la calidad de potencia. Entonces, lo que quiero mostrar como TVA es que no solamente estamos en la parte fotovoltaica donde cumplimos y superamos a muchos de nuestros competidores, sino que tenemos soluciones específicas para proveer esta inercia al sistema.
Qué bueno, súper interesante. Oliver, imagino, Miguel, ya pasando otra vez de nuevo a ti, que este tipo de soluciones en Colombia se están empezando a ver con mucho interés. No sé si nos puedes comentar un poquito acerca de los desafíos en general que le estáis viendo a la red para la integración de más fotovoltaica. Sí, en Colombia, pues afortunadamente, como se vio en la gráfica, contamos con una matriz robusta y que es prácticamente en un 90% o un poco menos renovable, ¿no? Porque la hidráulica, pues, sí es considerado una renovable. Pero acá en Colombia, si bien contamos con unas buenas redes de transmisión, no son suficientes para lo que se le viene al país. El país hoy en día, como lo vimos también, estaríamos en una generación en un día de estos del 6% más o menos, que es muy baja. Cuando vemos y nos comparamos con Chile con una penetración de un 43%, un poco más puede ser, y en España cerca de un 60% de renovable, pues todavía nosotros diríamos esta problemática pues lejos, ¿no? Pero estamos es a tiempo y en Colombia o tenemos la experiencia, digamos, de lo que vivimos hace 30 años con los apagones de la era Gaviria, donde fue muy fuerte para Colombia, generó muchísimas pérdidas, pero el país a partir de esta experiencia se preparó. Gracias a eso es que hoy en día nuestro país es el único de Latinoamérica y del Caribe sin tener apagones en más de 30 años, ¿cierto? Pero venía, digamos, un diferencial, es que no contábamos con las renovables. En Colombia, el tema de las renovables, principalmente solar, es un tema del 2018 en adelante. ¿Sí? Donde se sacaron las primeras normas, se permitió la inyección a red y demás, donde fue un año casi nulo en penetración, 2018, en 2019, por temas normativos y restricciones. En el 2021 se modificó la norma y es donde en realidad empieza todo el auge, digamos, de la solar en nuestro país. Entonces llevamos muy poco tiempo, por eso, digamos, esa penetración y a raíz de esto, pues hay varias restricciones que en burocracia, tramitología, demoran los proyectos, ¿no? Hoy las dos grandes normas de renovables o de solar, principalmente la CRE 174, autogeneración a pequeña escala, autogeneración a gran escala y generación distribuida, pues son normas que los tiempos permiten que los proyectos entren en operación, digamos, muy pronto. Pero la 075, muy recientemente vimos una cantidad de proyectos a nivel nacional negados, más de 2 años esperando puntos de conexión. Entonces no hemos avanzado lo suficiente, pero el país sí tiene que prepararse. Sí, tiene que prepararse e ir pensando de una vez. Se están mirando algunos pilotos o proyectos con almacenamiento, que también es algo bien importante. Sí, las mini granjas es algo que le va a aportar mucho al sistema, que son proyectos de 1 megavatio en AC, pero si estas mini granjas, digamos, vinieran con el tema de almacenamiento, sería interesante. Pero aquí viene otro punto, y es que en Colombia, pues no tenemos una tarifa diferencial. Entonces, por el momento, pues no lo diríamos, no lo veríamos atractivo desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista técnico, sí es muy importante, digamos, que contemos con el tema de almacenamiento para prever y evitar que a futuro, cuando esto crezca, porque se están saliendo muchas normativas, se vienen muchas intenciones, tanto del gobierno como del sector privado, para que la solar crezca mucho. Entonces, estas alternativas son muy importantes. Qué bueno, y tenéis lo más importante, que es un recurso natural de los mejorcitos que hay ya no solo en América Latina, sino en gran parte del mundo, ¿no? Cuando hablamos de estos grandes parques fotovoltaicos, yo creo que hay un componente que ya es una impresión mía, ¿no? Como que a veces queda en segundo plano, que es el inversor, y realmente no deja de ser el cerebro muchas veces de la instalación fotovoltaica. Y existe muchas veces la duda de cómo puede ayudar este inversor a toda esta estabilidad, cuál es la mejor manera de conectarlos, cuándo en string, cuándo mejor contar con uno central. Aprovechando que te tenemos aquí, Oliver, y que sois uno de los actores más importantes en esta solución, a ver si me puedes responder un poquito a estas dudas que estaba planteando yo. Por supuesto que sí. Mira, de las ventajas que tiene TVA es que tenemos las tecnologías más usuales, que es el inversor tipo cadena, que es el que estamos viendo en pantalla, y el inversor tipo central.
Entonces la pregunta típica es la que tú me haces de cuándo va el uno y cuándo va el otro. La respuesta, desafortunadamente, es un depende. Depende de las condiciones propias del proyecto, depende de las condiciones de cómo voy a distribuir mis bloques de módulos, porque voy a encontrar terrenos muy quebrados, voy a encontrar topografías complejas, voy a encontrar orografías. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, va o el uno o el otro. ¿Qué es lo que hemos visto a grandes rasgos? Que el inversor central, que es el que vemos en este momento en pantalla, hace más sentido cuando tengo una alta homogeneidad de radiación y de terreno, y los proyectos usualmente son significativos en potencia, significativos de más de 20 megas, calza muy bien el inversor tipo central, como el que estamos viendo en pantalla, donde tenemos un trafo TVA al centro y nuestros inversores modulares centrales que van a permitir manejar bloques, como vemos acá, de hasta 10.12 MBAs a 20 grados centígrados temperatura ambiente, o hay algunos otros casos donde yo necesito tengo sombras diferentes, tengo bloques más chiquitos, tengo algo que me hace que no sea tan homogénea la radiación. Ahí calza mejor el inversor tipo cadena. Entonces son inversores que van a entregar 363 kilovatios a 30 grados centígrados y cuya topología va a ser como la que vemos en pantalla, donde vamos a tener arreglos hasta de 1500 voltios en DC con nuestros inversores que van a llegar a nuestros centros de transformación, que una gran ventaja es el trafo TVA, más de 90 años en el mercado, que va a permitir conectarse luego a media tensión, que también puede ser un trafo TVA. Entonces, en conclusión, lo que tenemos es una amplia oferta donde trabajamos ese propósito de mejorar las condiciones del LSOE justamente del proyecto. Entonces, no estamos casados ni con este ni con central, sino con lo que más le convenga al proyecto. Entonces, como ves, el portafolio es bastante amplio, con equipos muy robustos, tecnología de punta, que pueden complementarse adicional con lo que vimos al inicio de los generadores de voltampero reactivos, para así asegurar una muy buena estabilidad del sistema y proveer una muy alta confiabilidad al proyecto en general. Pues duda solventada, Oliver, muchas gracias. Yo creo que este tema de los inversores, visto desde fuera, ¿no? Tanto Miguel como Oliver, desde la parte de la asociación, desde la parte de fabricante, estáis muy familiarizados con estas soluciones, con estos equipos, pero desde fuera a mí me da la sensación de que todavía hay muchas dudas y falta pues más parte de conocimiento técnico, ¿no? Para terminar un poco esta radiografía de la actualidad del sector fotovoltaico en Colombia, me gustaría introducir un último tema, que es la hibridación, que no sé en Colombia en qué estado está, Miguel, ahora supongo que nos podrás comentar un poquito, pero que ya está siendo muy urgente en muchos mercados e incluso en mercados incipientes para la fotovoltaica ya se está diseñando fotovoltaica con baterías para que salgan bien los números y evitar esos famosos curtailment, vertimientos, etcétera. Entonces, si os parece, finalizamos esta charla hablando un poquito de hibridación y Miguel, no sé si en Colombia estáis viendo ya sistemas de este tipo, no sé si para autogeneración o en utility scale. Bueno, Andrés, antes de responderte eso, quisiera un apunte sobre el anterior tema. Eh, Por eh, supuesto. como lo dice Oliver, digamos, ese es una discusión que se da si stream o central, digamos, en nuestro país es muy común, pero acá, de acuerdo a las normativas y las diferentes modalidades, digamos, que se permiten, digamos, son muy convenientes estos inversores que tienen de 300 por ejemplo, para las mini granjas, con tres inversores distribuidos en una hectárea, que es un proyecto de estos, una hectárea de terreno, son muy adecuados, ¿no? Adicional, digamos, es muy interesante y tienen una oportunidad muy grande porque este mercado de la generación distribuida que haciendo, digamos, aquí el paréntesis, en Colombia es el único país donde le llamamos generación distribuida solo a proyectos de 0 a 1 megavatio para venta de energía netamente, ¿sí? Porque cuando uno dice generación distribuida en otros países, está abarcando otros temas y se confunde el tema, ¿no? Entonces, acá en Colombia, generación distribuida son solo esos proyectos. Entonces, acá hay una oportunidad, por ejemplo, para la marca muy interesante, tanto para los centros de transformación, porque hoy en día son muchos proyectos los que se están desarrollando, pero los fabricantes o los proveedores de estos centros de transformación se están demorando muchísimo. Y una falencia que tiene la norma es que la aprobación dura 6 meses más 3 de prórroga, es decir, y se tiene que solicitar la visita de conexión mínimo un mes antes, es decir, que en realidad tenemos 8 meses para tener el proyecto operando. Y muchas veces estos centros de transformación se están demorando mucho. Entonces aquí hay oportunidades
bien interesantes para ese mercado que se va a desarrollar mucho. Bueno, ahora respecto a la pregunta, Andrés, en Colombia, el tema de los inversores, digamos, de inyección a red con baterías, afortunadamente, digamos, por la estabilidad de la red, digamos, en las ciudades principales, pues no ha crecido mucho. Son pocos los sistemas que se instalan, digamos, con este tema y principalmente porque la tarifa es única. Sí, la tarifa que me cobran al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a la medianoche, es la misma. Entonces, pues la norma nos permite entregar excedentes para cambiarlos por consumo nocturno y por eso se paga el 15% de la tarifa para autogeneración a pequeña escala. Entonces, es bien adecuado. Para proyectos mayores a 100 kilovatios ya pago por ese intercambio el 65%. Es ahí donde se está viendo también una oportunidad para no entregarlo a la red, para no permutarlo, sino que para liberar esa energía, digamos, en la noche donde se consuman, digamos, empresas que trabajan 24 horas al día. Pero no ha avanzado mucho el tema de almacenamiento, salvo en zonas aisladas donde efectivamente pues no hay red ni demás. Ahora se vienen unas oportunidades interesantes para el tema de almacenamiento y el tema híbrido es con las comunidades energéticas, ¿no? Porque muchas se instalarán en zonas donde no hay, digamos, cobertura de la red tradicional, sino que tendrá que instalarse microredes y demás, y ahí es donde se viene una oportunidad grande. Y muchos usuarios, digamos, en sector pequeño, residencial, comercial, están optando por tener su respaldo por si en algún momento, digamos, fallar a la red, tener transferencias y optar por la suplencia, digamos, de esas faltas de energía que no es muy común en las principales ciudades del país, ¿no? Pero se está avanzando, la normativa está lista, está adecuada, se permite el tema de la instalación de baterías en inyección a red. Y no ha avanzado es por la estabilidad, digamos, que tenemos en las redes, tanto en autogeneración a pequeña escala como autogeneración a gran escala. Que bueno, pues es un gran paso, que la normativa esté lista. Por experiencia aquí en España la normativa no ha estado lista y los números en muchos proyectos no salen, ¿no? Así que me parece que es una buena noticia el saber que hay una normativa ya que defina las reglas de juego, sobre todo para el interesado, para el desarrollador, que le puedan salir los números. Y Oliver, hablando de hibridación, vosotros en TVA también tenéis grandes soluciones de almacenamiento energético, así que adelante, cuéntanos un poquito sus características y ventajas. Justamente, mira, ante estos desafíos que se han visto en otras latitudes, donde vienen los apagones, hace sentido este tipo de soluciones, donde lo que vamos a permitir, por ejemplo, es el famoso acople en AC, que lo que va a permitir es que sea amigable con el sistema en la medida en que, entre otras ventajas, va a permitir el arranque en negro. Entonces, cuando hay un apagón, yo puedo arrancar por bloques el sistema, donde nosotros como tal fabricamos el Power Conversion System, que viene siendo el equivalente a un inversor, pero batería. Ya no va a ser para fotovoltaicos, sino para baterías. Y esto si hablamos de varios cientos de megas. Estamos acá en la región como tal en fotovoltaico, ya hemos vendido más de 4 gigas y en lo que tiene que ver con baterías, estamos acercándonos al medio giga en contratos ya negociados con este tipo de soluciones, donde vamos a tomar la energía de los bancos de baterías para conectarlos al sistema en el momento en que yo lo necesite, ya sea o para proveer un arranque en negro o para cuando la regulación lo permita tener una diferencia tarifaria o para hacer el famoso movimiento de energía, el energy shifting, con todo el tema de ofrecer una tecnología de punta, pero que me permita tener unos precios muy competitivos. Ya en Colombia estamos viendo proyectos y utility scale de 10 o más megas con algo de baterías, sin olvidar que tiene que ser muy seguro. Recordemos que el litio fosfato de hierro tiene sus complejidades como batería al tener un desbordamiento térmico, entonces tienen que ser muy seguros, tienen que ser eficientes y su operación y mantenimiento inteligente. Entonces lo que buscamos es justamente la mejor tecnología para ante los desafíos que nos pone la red al tener toda esta alta penetración de renovables que en Colombia por ahora vamos pasito a pasito, pero vamos a ver que esto va a seguir creciendo enormemente. Entonces, qué bueno vislumbrar este futuro porque son proyectos que van a durar 20 y 25 años. Así que es bueno desde ahora estar visionando qué es lo que va a suceder para ser preventivos y no correctivos como ha tenido que hacerse en otros países. Entonces, aprender de las experiencias de otros. Pues con esa reflexión yo creo que cerramos muy bien esta breve radiografía que le hemos dado al sector fotovoltaico, el coger la experiencia de otros mercados y estar preparados
Yo no sé si hay alguna cosita que queráis explicar antes de finalizar y despedir la charla. Sí, no, no, Andrés, ahí lo único es lo que dice Oliver, es muy importante. No debemos esperar que pasen las cosas, sino prepararnos para evitar las que pasen. Sí, eso es lo más importante y nuestro sector, en Colombia, digamos, así como vimos la experiencia que mencioné anteriormente, es el momento de que se empiecen a instalar, digamos, este tipo de proyectos para tener, digamos, estar preparados cuando se nos ocurra, se nos vengan esta alta penetración, porque esa es la idea, ¿no? Que crezcamos muchísimo en renovables en el país, eólica y solar principalmente, ¿no? Ujú. Muy bien. Como Pues yo mencionas, comparto totalmente. estamos ante un planeta que cada vez demanda más energía, la inteligencia artificial. Cada consulta es 10 veces lo que era la consulta tradicional. Entonces, ahora ya no solamente hablamos de la transición, sino de la diversificación energética, donde ya no solamente es tratar de apagar las plantas, sino vamos ahora a tener matrices más amplias y por tanto vamos a tener más desafíos, vamos a tener unas redes eventualmente más inestables y justamente lo que pretende TVA es ser el aliado tecnológico y estamos incursionando ahora en la región del norte de Latinoamérica desde este año y pues es lo que necesiten con mucho gusto. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Miguel, Oliver, un placer haberos tenido este ratito aquí con nosotros y haber extraído una pizca de vuestro conocimiento y experiencia, en este caso sobre el sector fotovoltaico colombiano. Muchísimas gracias a los dos. Si os ha parecido interesante esta charla, lógicamente nos ayuda que nos dejéis un like, que compartáis este vídeo con vuestros contactos y si queréis conocer más acerca de las soluciones de TVA o la actividad que lleva a cabo la asociación Acosol, aquí en la descripción del vídeo os dejamos ambos links de las dos empresas y asociaciones en este caso y nos vemos en una próxima charla.